La Virgen de Guadalupe y el misterio del Tepeyac. ¿Y si te dijera que detrás del 12 de diciembre hay un misterio que la mayoría nunca ha escuchado? Porque la historia oficial apenas cuenta la mitad. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los relatos más queridos y al mismo tiempo más debatidos de México, la historia de la Virgen de Guadalupe. Su aparición a Juan Diego en 1531, el famoso ayate, la basílica. Todo eso lo conoces. Pero aquí viene el detalle curioso. El Cerro del Tepeyac ya era un lugar sagrado antes de la llegada de los españoles, y la Virgen que hoy millones veneran puede tener una historia muchísimo más antigua que la que aparece en los catecismos. Y no es para tumbar la fe de nadie. Al contrario, cuando miras los hechos, las fuentes históricas y lo que dicen los propios investigadores, el relato se vuelve todavía más interesante. Quédate, porque aquí hay preguntas que casi nadie se atreve a tocar. ¿Por qué el Tepeyac ya era un santuario indígena? ¿Qué dicen realmente los documentos más antiguos? ¿Y qué encontraron los científicos cuando estudiaron la imagen? Vamos a abrir ese archivo juntos. La historia oficial, y lo que dicen las fuentes. La versión que todos conocemos se basa en el Nican Mopohua, un texto en náhuatl escrito alrededor de 1556, atribuido a Antonio Valeriano. Ahí se cuenta que el 9, 10 y 12 de diciembre de 1531, la Virgen se apareció a un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el Cerro del Tepeyac. Le pide que vaya con el obispo Juan de Zumárraga. El obispo duda, ella le da una señal, flores de Castilla en pleno invierno. Juan Diego recoge las rosas, las carga en su ayate y cuando lo extiende, aparece la imagen. Esto está documentado en Nican Mopohua, 1556. Informaciones jurídicas de 1666. Hueytlamahuizoltica, 1649. Pero aquí viene lo interesante. Ningún documento de 1531 menciona el milagro, ni Zumárraga escribió sobre él, cosa rara considerando lo obsesivo que era para registrar eventos. Esto ha hecho que historiadores como Stafford Poole, Richard Neville y Janet Peterson revisen muy a fondo todo lo que rodea la tradición guadalupana. Pero ojo, que no existan textos inmediatos no niega los hechos, solo abre puertas para entender cómo se consolidó el relato con el tiempo. El Tepeyac antes de la Virgen. Mucho antes de 1531, el Cerro del Tepeyac ya era un lugar sagrado para los mexicas y pueblos vecinos. Los cronistas Bernardino de Sahagún y Toribio de Benavente, Motolinía, lo mencionan varias veces. Aquí se veneraba a Tonantzin, palabra náhuatl que significa literalmente, nuestra madrecita. Sahagún escribe en su Historia General de las Cosas de la Nueva España que la gente seguía subiendo al Tepeyac incluso después de la conquista para honrarla, y que muchos indígenas llamaban también Tonantzin a la Virgen cristiana. No porque confundieran a una con otra, sino porque el sitio seguía siendo sagrado. La figura femenina protectora encajaba. El idioma náhuatl usaba Tonantzin como título reverencial. Esto lleva a una pregunta que casi nadie hace en voz alta. ¿Por qué la Virgen eligió aparecer justamente en un cerro que ya era venerado desde hacía siglos? Para algunos, fue una estrategia evangelizadora. Para otros, fue un puente cultural. Para muchos creyentes, fue simplemente providencia. Pero lo que sí es verificable es que el sincretismo no fue casualidad. Ocurrió exactamente en los primeros años posteriores a la conquista, cuando el virreinato intentaba estabilizar sociedades destruidas por la guerra, epidemias y choque cultural. El ayate y los estudios científicos. Si algo mantiene viva la conversación sobre la Virgen de Guadalupe, es la imagen misma. A diferencia de otras advocaciones, no es un cuadro europeo copiado por un pintor. Y eso ha generado estudios por más de un siglo. Entre los más citados están Richard Kuhn, Premio Nobel de Química, 1938, analizó fibras del ayate en 1936. Sus conclusiones, no pigmentos orgánicos identificables, circulan mucho, aunque no hay registro directo de que él lo publicara oficialmente. Philip Callahan, biofísico de la Universidad de Florida, examinó la imagen con luz infrarroja en 1979. Encontró ausencia de trazos de pincel en el rostro y manto. Fibras del ayate visibles a través de la pintura, cosa imposible en métodos tradicionales. El INGEBI en 2002, Instituto de Investigación en Materiales, que señaló que el ayate debería haberse deteriorado en menos de 20 años si fuera ordinario. Hay también debates. Historiadores del arte como Janet Peterson señalan que si hay retoques posteriores del siglo XVII en partes del manto y las estrellas. Pero esto es clave. El centro de la imagen, la figura principal, no tiene explicación pictórica concluyente.
No se sabe quién la hizo, cómo o cuándo fue exactamente creada. Por eso, incluso científicos no creyentes la llaman única o sin paralelo técnico. La importancia social y política. Para 1754, el Papa Benedicto XIV oficialmente declara a la Virgen de Guadalupe como patrona de México, pero incluso antes ya era un símbolo nacional. Durante la independencia, Miguel Hidalgo toma un estandarte guadalupano. Durante la Guerra de Reforma, era defendida por conservadores y criticada por liberales. Durante la Revolución, aparece en banderas de campesinos. A mediados del siglo XX, con la construcción de la Basílica Nueva, 1976, se convierte en el santuario mariano más visitado del mundo, superando incluso Lourdes y Fátima. Hoy, el 12 de diciembre reúne a más de 11 millones de peregrinos cada año, según datos de la Ciudad de México. Ningún evento religioso en América mueve tanta gente. Esto no es solo fe, es identidad, historia, familia, tradición y una mezcla de lo indígena con lo español que terminó definiendo a México. El origen del relato, milagro, sincretismo o ambos. Aquí empezamos a tocar la parte que casi nadie explica en los videos. La historia de Guadalupe se formó en un momento de crisis. Millones de indígenas murieron por epidemias, especialmente la cocolistri. El sistema virreinal era inestable. La evangelización necesitaba símbolos neutrales, no asociados a conquista militar. Había una ruptura cultural enorme. La figura de una madre compasiva, hablándole en náhuatl a un indígena humilde, encajó con una fuerza enorme. Los hechos verificables. El Tepeyac ya era centro de culto. Se documenta un santuario guadalupano ya en 1556. El Nican Mopowa es un texto serio y bien elaborado en náhuatl clásico. Los estudios científicos no explican por completo la imagen. Guadalupana era una devoción extendida antes de que la Iglesia la declarara oficial. Los pueblos mesoamericanos estaban acostumbrados a símbolos femeninos maternales. Aquí no necesitas escoger milagro o sincretismo. Muchos estudiosos actuales, teólogos, antropólogos, historiadores, consideran que la devoción guadalupana es ambas cosas a la vez. Un puente espiritual que unió dos mundos completamente distintos. Introducir un problema, desafío. Pero aquí viene el verdadero dilema. ¿Cómo interpretar una historia que mezcla milagro, cultura, política, ciencia y tradición oral? Y, más aún, ¿cómo separar lo religioso de lo histórico sin deshonrar ninguno? Porque cuando investigas el Tepeyac, pasan dos cosas a la vez. Los hechos arqueológicos apuntan a una raíz prehispánica. Los documentos del siglo XVI narran un mensaje cristiano profundo. Y entonces surge la pregunta que divide a historiadores, creyentes, escépticos y devotos. La Virgen de Guadalupe es una aparición milagrosa, o una reinterpretación indígena. Y aquí se complica la historia. La arqueología del Tepeyac. Excavaciones realizadas en el siglo XX revelaron restos de plataformas antiguas que coinciden con lugares de culto mexica. No se han encontrado templos completos, pero sí cerámicas prehispánicas, restos de estructuras, indicios de actividad ritual. Suficiente para confirmar que el Tepeyac era un sitio sagrado antes de 1531. El papel de los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos, especialmente Sahagún, inicialmente desconfiaron de la devoción guadalupana porque pensaban que era un regreso encubierto a Tonantzin. Los dominicos, en cambio, veían en ella una oportunidad evangelizadora. A esto se suma que los franciscanos eran más estrictos en la doctrina, mientras que los dominicos eran más cercanos a las comunidades indígenas. La mezcla de puntos de vista hizo que la devoción creciera de forma casi orgánica. La expansión inexplicable. Para 1600, la Virgen de Guadalupe ya era patrona de los gremios, protectora de los viajeros, símbolo contra epidemias, parte de sermones y procesiones. Todo esto sin orden papal. La devoción subió, de abajo hacia arriba, algo muy raro en la historia de la Iglesia. Más raro aún. El culto indígena y el mestizo crecieron juntos, algo que no pasó ni con Fátima ni con Lourdes ni con ninguna otra advocación. Hasta que llegamos al punto más fuerte de todo este rompecabezas. La imagen misma. Porque aquí es donde la ciencia y la fe chocan de frente. Cuando se realizaron estudios infrarrojos, microscópicos y químicos, los resultados más aceptados fueron: no hay capa de preparación debajo de la figura, como imprimación. No hay trazos de pincel en los rasgos principales. El ayate, hecho de fibras de maguey, debería haberse destruido en menos de 50 años.
No hay barniz original que la haya protegido. La imagen mantiene colores estables a pesar de humedad, humo de veladoras, e incluso un derrame de ácido nítrico en 1791. Los investigadores no religiosos suelen decir: no sabemos cómo se hizo. Los creyentes dicen: no se hizo, se imprimió milagrosamente. Y la imagen sigue ahí, intacta, recibiendo millones de visitantes. Ese es el punto donde mucha gente, creyente o no, siente que algo en la historia del Tepeyac no es simple. La Virgen de Guadalupe no es solo un relato, ni solo una devoción. Es un puente entre mundos: el indígena, el español, el mestizo, el moderno. Su historia tiene documentos reales, estudios científicos, raíces prehispánicas, una devoción que transformó a un país entero. Y al final, no necesitas resolver el misterio para sentir su impacto. Porque lo que ocurrió en el Tepeyac, sea milagro, sincretismo o ambos, cambió la historia de México para siempre. Y cada 12 de diciembre, cuando millones caminan, cantan, lloran o agradecen, esa fuerza se vuelve imposible de ignorar.